Bueno, vamos a ir directo y si mejora el flujo de internet, entonces en un rato podemos proyectarlo. Okay. Quería empezar entonces de una vez con una pregunta así muy general para ambos, y es, ¿qué opinión tienen ustedes del sistema de salud del país? Okay. ¿Quiere empezar? Puede ser, Mauricio. ¿El otro colega qué se hizo? ¿Salió? ¿Quieres empezar, colega? Sí, claro. Ahí. ¿En qué íbamos? ¿Qué pregunta han hecho? Sobre el sistema de salud del país. Bueno, yo quisiera contextualizarlos un poco. Nosotros, ¿qué hemos venido haciendo? Nosotros en Médicos Unidos de Colombia, nosotros somos una agremiación nueva. Llevamos aproximadamente, desde el año pasado venimos trabajando principalmente buscando y reivindicar los derechos laborales. Nos hemos encontrado con un panorama bastante difícil, porque realmente en Colombia son más de 30 años que se ha tenido en abandono el sector salud. Realmente es que los profesionales de la salud, el talento humano en salud, se han dedicado a sostener este sistema. Nosotros cada vez estamos con peores condiciones. O sea, es que el COVID no es el detonante de todos los problemas, es solamente lo que ayudó a mostrar todos los problemas que teníamos nosotros en el sector salud. Entonces, mira la cosa es que nosotros ya desde hace mucho rato veníamos con problemas, ¿cierto? Y no solamente nosotros, los pacientes también. Nosotros vemos cómo se han disparado el número de tutelas en Colombia para poder restablecer lo que ya en la ley estatutaria se ha denominado pues la salud como un derecho, ¿no? Y creo que se le cayó de nuevo al doctor, pero bueno. Sigue conversando. Tranquilo. Sí, realmente nosotros hemos visto que no nos escucha, el gobierno no nos escucha. Nosotros estuvimos en unas mesas de diálogo con el Ministerio de Salud el año pasado, estuvimos más o menos en 10 reuniones, nunca se llegó a nada, realmente el manejo ha sido pues un manejo muy distante. Básicamente ellos desconocen las necesidades que tiene el gremio de la salud, desconocen las necesidades que tienen los pacientes y finalmente van haciendo lo que algunos asesores, que obviamente no sé qué intereses económicos y políticos tengan, llevan al gobierno a realizar pues ciertas acciones, ¿no? En cuanto a la ley 100, consideramos pues Médicos Unidos de Colombia siempre hemos tenido una posición bastante crítica a la ley 100, porque creemos que la ley 100 lo que hizo fue volver la salud una mercancía. Se la dio a unos terceros privados, que son las CPS, y estas CPS lo que se han dedicado obviamente es a sacar lucro. Entonces, eso es algo que nosotros vemos con bastante preocupación. Gracias, Michael. Entonces, hacemos la pregunta al doctor Mauricio. Sí, a ver, no, pues con identidades con el doctor Michael en lo que plantea. Y digamos que yo en este tiempo he estado más en la orilla del movimiento social y del sector académico, desde el cual, digamos, forjamos una oposición muy temprana frente al modelo de ley 100 y durante estos años hemos venido haciendo propuestas para su reforma estructural. Consideramos que el problema es estructural, no es la tesis de que la ley 100 estuvo bien hecha y que no se ha podido implementar bien, no compartimos esa tesis. Para nosotros hay un problema y es que el modelo de aseguramiento privado es un modelo de mercado, de lucro, donde los actores económicos, principalmente las aseguradoras, se han lucrado a partir de las necesidades de salud de la población y de la precarización de las condiciones de trabajo de los profesionales y los trabajadores.
Ahora, frente a lo que ha pasado en este tiempo en relación a los diversos gremios de salud, el asunto ha sido muy diverso. Tal vez Michael, por su juventud, está en una fase, entra a ejercer como médico en una fase donde ya francamente el gremio médico es contestatario. Pero los primeros años, en la reforma que se propone en el 91 y en los primeros años, el gremio médico tuvo una posición muy apática y muy callada, que terminó siendo en últimas muy cómplice del modelo de ley 100, desafortunadamente. Solo con el paso de los tiempos y el proceso de precarización, llegó un momento donde ya no tenían esa opción de callar, tuvieron que tomar posición. Eso más o menos se marcó en el año 2009, cuando ocurrió lo que se denominó la emergencia social en salud. Es un punto de quiebre en la historia de la movilización social por la salud en el país, porque con las medidas que pretendía tomar el gobierno de Uribe, que eran de un carácter severo y penalizaban al gremio médico principalmente, de que si pedía cierto tipo de exámenes o si ordenaba cierto tipo de medicamento, tenía que pagarlo con su propio junio. Eso fue un parteaguas ahí, y ahí el gremio médico hace un quiebre y se ubica más claramente en la orilla de los sectores que consideramos que la salud es un derecho humano, es un bien público, un bien común, y que por lo tanto nos distanciamos de los sectores que ven a la salud como una mercancía, como un negocio. Entonces, digamos que en esta historia, revisando al gremio médico, ha sido fuertemente impactado, pero desafortunadamente su falta de organización y su falta de posición política clara, más contundente, también ha hecho que las cosas avancen. Yo creo que hoy se está en un momento muy distinto, como dice el doctor Michael, lo que ha pasado con la epidemia de coronavirus no es que muestre que ahora eso sucede, ¿no? Simplemente lo devela con mucha fuerza, pero todo el fenómeno de precarización laboral viene ya por muchos años y es una situación absolutamente vergonzante, como se reconoce hoy las profesiones de la salud. Si uno mira, por ejemplo, las maneras salariales y las formas de contratación que tienen los profesionales de la odontología, los profesionales de la fisioterapia, los profesionales de la nutrición, es una cosa increíblemente aberrante. Y con el cuerpo médico, pues suceden cosas similares, solo que de pronto el cuerpo médico de alguna manera se ha venido bandeando, sobreexplotándose, porque en general, para mejorar los ingresos, el cuerpo médico lo que hace es trabajar en 2 o 3 sitios. Médicos que pueden trabajar en un sitio de 7 de la mañana a 1 de la tarde, en otro sitio de 1 de la tarde a 7 de la noche, e incluso con turnos nocturnos que pueden ser cada 2 o 3 noches. Imagínense ustedes la vida de un individuo, la vida laboral de esa manera, ¿cierto? Entonces, esas Sí, son elementos, pues, que nos permiten ir caracterizando este sistema de salud. quería hacer un comentario a propósito de eso último, antes de insistir en lo que vienen diciendo, que me llama mucho la atención. He leído comunicados que sacan los médicos que están protestando en estos días, y una de los datos que aparece es que calculan que cerca del 80% del personal médico y de salud está en situación o sea, son trabajadores informales, están tercerizados o trabajan por OPS. Y me llama la atención porque esto es algo muy semejante a lo que ocurre con el gremio de los profesores universitarios. También más o menos es el número, más o menos el 80% de los docentes universitarios del país, de las universidades públicas, son profesores ocasionales o de hora cátedra, y solamente un sector muy reducido es de planta.
no sé, me hace pensar que justamente dos pilares, digamos, de lo público, ¿no? Los pilares de lo común, que son claves para la construcción de una sociedad, como la salud y la educación, pues estén de esta manera, ¿no? En el plano laboral. Si nosotros somos los que sostenemos estos dos pilares, pero terrible la situación en la que nos encontramos. Así es. Realmente nosotros hemos hecho encuestas internas y sí, más o menos el porcentaje que hay entre la contratación de OPS, de prestación de servicios, que es lo más común en nuestro gremio, es de aproximadamente del 70-80%. Bien, en este marco, porque vamos a retomar este tema de la situación laboral, lo vamos a retomar más adelante, pero yo quisiera, a propósito de lo que veníamos comentando, del sistema de salud del país, que de pronto ustedes amplían un poco más sobre lo estructural, o sea, por ejemplo, cómo es que se financian, sí, ¿cómo es que se financia todo el aparataje de la salud en el país? Por ejemplo, ¿a dónde va la plata? ¿Qué pasa con mucha gente, por todos lados escuchamos datos de que los hospitales están en quiebra, que no reciben el dinero que tendrían que recibir, que prestan una cantidad de servicios y que el dinero no llega? Sería bueno que de pronto le explicaran un poco a la audiencia cómo es que se financia el sistema de salud pública del país y qué pasa con los hospitales, por ejemplo. Ahí, no sé si el doctor o yo, pues no sé, yo tengo conocimiento de, bueno, cómo se financia la salud en Colombia. La salud en Colombia depende de varias fuentes de ingreso. Entre eso, obviamente, la cotización de la gente, de las personas que están con contratos de planta. Lo segundo que permite y la cotización, pues obviamente, de todas las personas que están formalizadas en Colombia, pero obviamente en Colombia hay una gran informalidad que no permite, pues, que muchas personas coticen. Básicamente de esa cotización sale el fondo, pues, para la salud contributiva. También entran los impuestos, que son impuestos al tabaco, impuestos al alcohol, también entran los impuestos a los juegos de azar. Tenemos otro fondo que es obviamente el de las aseguradoras, por ejemplo, tipo SOAT, que también ingresa una parte de ese dinero al sistema de salud. Y todo esto va formando una bolsita y una parte también entra de parte del gobierno para las personas que no tienen pues la capacidad económica de financiarse la salud. Todo eso pues va a un fondo que antes se llamaba FOSIGA, ahorita se llama ADRES, y de ese fondo se distribuye una unidad per cápita para cada uno de los afiliados que tienen las EPS, y la EPS debe ser la responsable de brindar la atención de salud en sus IPS o en las EPS que ellos contraten en su red. Entonces, básicamente, entre más afiliados tenga una EPS, más recursos va a tener para poder atender a la gente. El problema es que la EPS se ha vuelto un intermediador y al ser un intermediador va a querer tener ganancias económicas. Y ellos se valen de varias cosas para poder impedir que esa plata llegue a las IPS y favorecer la atención de las personas. Entre esas cosas que hacen las EPS son, uno, las glosas. Cuando la IPS manda una cuenta y tiene un acetaminofén de más, ellos tienen unos auditores expertos que le van a decir, no, mire, este paciente no necesita un acetaminofén de más. Entonces le glosan la cuenta a aproximadamente 120 días, 90 días, o sea, los plazos han ido variando. Y también negando servicios a las personas, por eso ha aumentado tanto el número de tutelas, limitando a los profesionales de la salud para que envíen exámenes, entre otros
pues que sea, entre otras estrategias, que se valen las EPS para evitar que estos recursos lleguen realmente a la atención en salud, a los profesionales en salud, a las IPS, y finalmente tener ellos más rentabilidad y ganancias. Cool. Gracias, Michael. Sí, doctor Mauricio, Actualmente, bien pueda. el cambio que se da en el país con la ley 100 en relación a lo que venía de antes, es que hay un paso de lo que se llama el subsidio a la oferta al subsidio a la demanda. ¿Qué era lo que pasaba antes del 93? Los dineros que recaudaba el Estado los irá directamente a la red pública hospitalaria, con un presupuesto anual hospitalario, que siempre fue deficitario, siempre fue problemático. Los hospitales llegaban hasta agosto y empezaban a ver los problemas de pago de salarios, de compra de insumos. Con la ley 100, bajo la tesis de que la mejor forma de regular la prestación de los servicios es incorporándolos en el mercado y que la competencia es la que eleva la calidad, se hace la transformación y se pasa al denominado subsidio a la demanda. Es decir, una institución de salud recibe solo el dinero cuando presta el servicio directamente y lo factura. Este modelo es un modelo de intermediación del aseguramiento donde ya el dinero del Estado no pasa directamente a las instituciones prestadoras de servicios de salud, sino que tiene una entidad intermediaria que es la aseguradora, es la EPS, la cual, como decía el doctor Michael, recibe por cada afiliado una unidad de pago por capitación y con eso debe contratar los servicios a una IPS o a una empresa social del Estado, a una ES, para que le garantice la prestación de los servicios al usuario. ¿Qué es lo que sucede? Esa figura de intermediación de manera directa se queda con una parte del presupuesto por administración, que se supone que es más o menos del 30%. Pero adicionalmente entonces vienen las otras situaciones donde, por un lado, empiezan a interponerse barreras de acceso para que el usuario no pueda llegar y tomar los servicios, lo que favorece los intereses económicos de la aseguradora, porque atienda o no atienda, la persona siempre recibe el monto de la unidad de pago por capitación. Por otro lado, crea otras medidas, pagar en menor valor los servicios que prestan las instituciones prestadoras de servicios de salud, y pagarles tardíamente, glosarle los servicios, es decir, que a pesar que los ejecuta, no se los reconoce y no se los paga. Una serie de argucias que han venido apareciendo durante este tiempo. Y cosas de corrupción grande como las que se han develado, el hecho de que las EPS recobraron al FOSIGA antes y ahora ADRES medicamentos de alto costo en unos sobrevalores por encima del 500% del precio real. Eso generó un desangre muy grande del fondo y también el conjunto de carteles que se han creado en donde se crea una población ficticia que recibe servicios y se cobra por ellos. Entonces, claro, esta lógica de mercado lo que hace es que cada actor se comporte de esa manera y busque sobrevivir y busque los mejores réditos, porque por un lado están las EPS, pero por otro lado están las IPS, que entran en la misma lógica. Es decir, nadie pone un hospital o una clínica privada simplemente para prestar servicios de salud. La pone porque le interesa obtener ganancias en esta lógica de mercado y por lo tanto, por un lado, saca partida eh, contratando precariamente a los trabajadores, a las manos de obra, y por otro lado, pues busca sacar tajadas en esa negociación del pago de los servicios y en lo que entrega y en las calidades que entrega y cómo lo entrega. Ahora, hay una cosa que siempre se ha dicho y es que
es cierto que esta ley 100 incrementó los recursos económicos para el sistema de salud. Nosotros pasamos de una inversión antes del 93 del 4% del PIB a un 7% del PIB, los recursos del sistema de salud, que es un dinero muy grande. El 7% del PIB es un término medio en la inversión que hacen los países a su sector salud. Hay pues, países que invierten mucho menos, 3, 4%. Hay países, los llamados países desarrollados, pueden llegar al 12, el 13%. Nosotros estábamos en un punto intermedio del 7%. Por lo tanto, los recursos que hemos tenido han sido muchísimos. Nosotros hubiéramos podido hacer muchísimo con esos recursos, pero desafortunadamente en esa lógica de intermediación del aseguramiento y en esa lógica mercantil se han perdido enormemente los recursos. Y ese es uno de los saldos negros de este sistema. Yo quería preguntar, pasando, digamos, a otro aspecto de esta conversación, ¿cómo ven ustedes la respuesta del sistema de salud y del gobierno a la crisis actual, a la crisis sanitaria que está enfrentando el país, en lo que le toca? Digo porque hemos visto el espectáculo mundial, digamos, de crisis y de la incapacidad de los sistemas de salud para responder, nacionales, para responder a esta crisis, incluso en países de estos considerados desarrollados. Mucha gente está escribiendo, han salido muchos artículos, tanto de científicos como de periodistas especializados, poniendo el dedo en la llaga sobre el hecho de que ha habido un retroceso histórico en la inmensa mayoría de los sistemas de salud nacionales, y que esta crisis de la pandemia pues los ha cogido en una situación terrible, y esto explica gran parte de las dificultades, del retraso, del caos, digamos, que ha habido en la respuesta que están dando los países. Pero en este marco yo quisiera preguntarle a ustedes, ¿cómo ven ustedes esta relación de ese sistema del que venimos hablando, que se financia de esa manera, que funciona de esta manera, que concentra, digamos, el capital de esa manera? ¿Cómo está respondiendo este sistema de salud a la crisis sanitaria en el país? ¿Cómo ven esa respuesta de ese sistema y del gobierno? Michael. Mira, es algo complejo porque el sistema de salud colombiano no ha estado preparado para una pandemia. ¿Sí? Vemos que la infraestructura que tenemos tanto en clínicas y hospitales no es la infraestructura adecuada para hacer aislamientos. Si tú ves, por ejemplo, en una clínica, actualmente por servicio hay 1 o 2 salas de aislamiento para pues, bacterias multiresistentes o para tuberculosis, aislamiento aéreo y esto. Entonces, desde ahí partimos mal, ¿no? Porque el sistema de salud colombiano no tiene la infraestructura. Y fuera de eso, con todo este desangre que se ha venido realizando a lo largo de los años, tenemos que el sistema de salud también está deficiente en elementos, ¿cierto? Como vimos, por ejemplo, cuando comenzó esta pandemia, 6 médicos tenían que turnarse un tapabocas de alta eficiencia, o sea, eso es algo impensable, ¿cierto? Los elementos de protección personal apenas empezaron a llegar a la mayoría de las instituciones pasado casi mes y medio después de que comienza la pandemia. Empezaron un juego de la ARL mandaba la pelota de la responsabilidad de entregar los elementos de protección personal para los profesionales de la salud, para los trabajadores de la salud, a la IPS. La IPS se la mandaba a la ARL. A muchos profesionales, a mucho talento humano en salud, le tocaba comprar sus propios elementos de protección personal. Entonces, esto muestra la carencia, esto muestra los problemas que venimos teniendo desde hace mucho rato, porque si un sistema de salud bien estructurado, robusto, hubiera tenido la capacidad desde un comienzo de brindar
la seguridad necesaria para los profesionales de la salud que van a atender la pandemia. Otra cosa es que el negocio ha continuado, ¿no? Muchos servicios de consulta externa han sido cerrados, muchas consultas especializadas han sido cerradas, muchas cirugías selectivas han sido cerradas, y es decir que las EPS tienen toda esa platica que no se han gastado de consultas externas, que no se han gastado de cirugía selectiva, la tienen ahí guardadita. Sí, la tienen ahí guardadita. Y entonces, obviamente, esta situación lo que ha hecho es favorecerlos a ellos, porque ellos en este momento, pues, obviamente con esa plata han hecho mucho lucro, precisamente porque no han tenido que invertir ese dinero en otras, pues, en el tratamiento de otras situaciones de salud que siempre se presentan. ¿Sí? Entonces, esto también el negocio ha continuado, eso el negocio no ha desaparecido. Vemos que la contratación sigue siendo precaria. Ahorita, por el COVID, llegan y a todos los están contratando por temporal o por prestación de servicios. La gente realmente tiene que asumir estos contratos básicamente por hambre, a pesar de que se han venido dando muchas renuncias. Pero también otro factor que es importante hablar ahí es que al que reclama lo despiden. Últimamente esa es como la metodología. Ya hemos tenido varias denuncias sobre eso. El que reclama, si se le acaba el contrato dentro de un mes, no se lo renuevan. Y así. O sea que el sistema de salud colombiano no está capacitado. La respuesta del gobierno ha sido una respuesta, digamos, ha hecho cosas, porque la cuarentena y todo lo que estableció para la cuarentena desde un comienzo, pues ha sido, pues digamos que hasta el momento, según las cifras, que igual esas son cifras muy maquilladas y no son tan reales, pues ha sido efectivo hasta cierto punto, ¿no? Pero me preocupa ahorita que empiezan a abrir cada uno de las estructuras económicas de Colombia, porque el sistema no creo que vaya a tener la capacidad suficiente si no se hace de una forma inteligente y de una forma bien hecha, y si las personas no tienen también conciencia, porque el sistema de salud no tendrá la capacidad. Agregar, Doctor Mauricio, sí, ¿cómo ve usted? algunos elementos. Lo que primero quiero decir es que la reforma del sistema de la seguridad social hizo parte del conjunto de reformas estructurales que se alentó en el mundo a finales de los 80 y los 90 en el marco de las denominadas reformas neoliberales. Fueron varias reformas y realmente ahí se conjuga de manera muy fuerte la reforma laboral y la reforma de la seguridad social. Eso porque básicamente el régimen de acumulación se replantea su proceso de acumulación y pasa a una fase de financiarización, donde la seguridad social es un baluarte increíble. Toda la estructura de la seguridad social, instituciones de salud, de riesgos laborales y de pensiones, están capturadas por el sistema financiero, es lo que se denomina la financiarización. Es la forma hoy habitual de acumulación de capital. En ese sentido, eso explica, por un lado, por qué es que se pasa a un proceso de flexibilización laboral, de tercerización en todos los sectores, incluidos los sectores sociales que antes no se daban. Eso era más propio de los sectores industriales. Pero ya los sectores sociales de educación, de alimentación, de educación, de servicios públicos, pasan a esas formas de contratación absolutamente flexibilizadas y tercerizadas. Y ahí pues el gremio médico no escapa a ello. Bien, y por otro lado, la misma reforma de la seguridad social, que entonces tiene una apuesta central a su absoluta privatización. La propuesta de reforma presentada por el gobierno de Gaviria en el 91, su epicentro era la privatización de las pensiones, que era lo que venía de ejemplo del modelo chileno, y luego Juan Luis Londoño incorpora la idea de también meter en ese mismo paquete
componente de salud y de riesgos laborales. Solo que en ese momento no lo logran por la resistencia del movimiento sindical, lo impide y el modelo de ley 100 termina siendo un modelo mixto, público-privado. Pero con el paso de los años, este modelo va ganando y conquistando lo que quería en el 91. Hoy prácticamente el modelo es un modelo privado y durante todos estos años lo que se consiguió fue destruir lo público de la seguridad social que teníamos. Colombia destruyó el Instituto de Seguros Sociales. Es una cosa inédita en la historia de los países. Ningún otro país ha destruido su Instituto de los Seguros Sociales. Los institutos de seguros sociales en América Latina están aún prevalentes. Colombia lo destruyó en su totalidad. Lo destruyó inicialmente fragmentando los negocios, o sea, creando instituciones para pensiones, salud y riesgos laborales, y luego tomó el componente de salud y lo fragmentó separando la administración de la prestación, creó unidades independientes de prestación, clínicas independientes, como por ejemplo pues la clásica clínica San Pedro Claver, que era pues su mayor referente, y después entonces cada clínica por aparte la fue desestructurando y privatizando. Hoy lo que era la clínica San Pedro Claver es una clínica privada que se llama Mederi. Entonces, sistemáticamente destruyó la seguridad social y sistemáticamente ha venido destruyendo la red pública hospitalaria. ¿Qué ha hecho con los hospitales? Los ha reestructurado, ha liquidado plantas de trabajadores para volverlas a recontratar en formas totalmente flexibilizadas y tercerizadas, ha destruido la organización sindical y con eso pues ha dado pasos en esa vía de privatización. En ese andar, entonces, ¿qué pasó en el país? Se destruyó la respuesta pública para los problemas de salud. A las aseguradoras no les interesan los problemas colectivos de la población. El papel de las aseguradoras en la pandemia ha sido vergonzante, absolutamente vergonzante. ¿Por qué? Porque ellos no les interesa dónde está su población. Ellos esperan es que la gente se enferme y acuda a su red prestadora, que muchas veces es absolutamente distante geográficamente de donde vive la gente, interponiendo barreras de acceso. El aseguramiento desterritorializa absolutamente y por lo tanto no, su intervención en aspectos de promoción y prevención es mínimo. Y también entonces el rol de las IPS y de las ES, que también depende mucho del comportamiento y las formas de contratación con las EPS. ¿Qué nos quedaban? Los entes territoriales, las secretarías de salud, que son las responsables del tema de salud colectiva, pero en asocio con la red pública hospitalaria. Y eso está absolutamente destruido. Y eso no lo estamos evidenciando hasta ahora, eso viene de atrás. Nosotros el año pasado arrancamos con una epidemia de dengue que aún no ha sido superada. Epidemia que no ha tenido la laraca, que ha tenido el coronavirus, porque se concentra en las poblaciones más pobres y más marginales y pues ¿qué importa que esa población pobre y marginal se enferme y se muera? Eso no pesa mucho, pero ahí está mostrada ya la incapacidad del sistema de salud para enfrentar los problemas de salud colectiva de la población. Eso lo podemos ver con el tema de malaria, lo podemos ver con el tema de tuberculosis, con el problema de dengue, de fiebre amarilla. O sea, hay una destrucción de lo público que impide una respuesta adecuada a las problemas colectivas. Y una enseñanza que ya deja esta pandemia en el mundo es que las peores respuestas que se han dado en el mundo están relacionadas con la privatización de los sistemas de salud y en la destrucción de la respuesta pública al problema colectivo de salud de la población. Los mejores ejemplos de respuesta, si uno mira, tienen que ver con sistemas públicos de salud con base en estructuras de atención primaria en salud. Vietnam, Camboya, Tailandia, Cuba, Venezuela, son Costa Rica, son ejemplos de una respuesta adecuada que ha logrado contener de manera
pertinente la epidemia y no ha llegado a esos niveles desproporcionados de países que privatizaron sus sistemas de salud como Italia, España, Francia y pues el ejemplo más clásico, Estados Unidos, que tiene un modelo de aseguramiento privado. Entonces, redondeando, el sistema de salud colombiano hace muchos años muestra su incapacidad para enfrentar los problemas de salud pública, los problemas colectivos de la población, pero como esos son problemas en general de la población más marginada y más pobre, pues eso no tiene esos niveles de repercusiones que tiene hoy en día la epidemia de coronavirus. Pero como el coronavirus tiene la particularidad que, digamos, democráticamente puede contagiar a cualquiera, ha generado un comportamiento distinto. Pero no es democrático en quienes asesinan, porque hoy ya sabemos que la población que muere es precisamente la población que menos acceso tiene a los servicios de salud, ¿sí? La población marginada, la población inmigrante, la población latina, la población negra. Es decir, que el coronavirus se distribuye democráticamente, pero vuelve y demuestra las profundas desigualdades y profundas inequidades a la hora de la mortalidad, porque mata principalmente a los sectores que menos acceso tienen al sistema de salud y donde pues obviamente hay una responsabilidad enorme del sistema de salud que no logra cubrir al conjunto de la población, no lo atiende como corresponde y termina generando este tipo de resultados. De este proceso de destrucción de lo público y esa voracidad, digamos, del capital y ese ensañamiento, ¿no? En algo tan sensible, determinante para la vida de todos como son los sistemas públicos de salud. Hay una cosa que resulta inquietante en nuestro país, porque uno escucha al gobierno y pareciera que ellos están más o menos tranquilos, como que tienen la idea de que la cosa no es tan grave y ahí la vamos llevando, pero una cosa que nos preguntamos varios es, ¿qué pasará? ¿Qué puede pasar en el país si, por ejemplo, la pandemia, digamos en su expresión nacional, llega a tener un punto crítico? Siempre se habla de que en algún momento va a llegar un punto crítico. Las medidas que se están tomando de relajamiento de la cuarentena, por ejemplo, a muchos nos ponen los pelos de punta por eso mismo que usted estaba diciendo, por cuáles son los más débiles, cuáles son los más vulnerables, quiénes son los que están más expuestos, que realmente son los trabajadores y los sectores más empobrecidos, muchos que ni siquiera han podido hacer una cuarentena porque la cuarentena ha implicado hambre, ¿sí? Está implicando hambre para mucha gente. Entonces, de eso podemos hablar ahora, pero una pregunta, entonces en este sentido sería, ¿qué creen ustedes que puede pasar en el país si en ese momento en que la pandemia llegue a un punto crítico en el país? Michael. Sí, claro, mira, es preocupante porque nosotros ya hemos visto los estragos que ha ocasionado el pico de la pandemia en países más desarrollados, en países que digamos que uno podría considerar que tienen más acceso, que tienen mejores recursos, ¿cierto? Ahora en Colombia, lo que comentaba el doctor, es que aquí en Colombia hay una desigualdad increíble. La inequidad que hay en Colombia es bastante grande. Entonces, va a ser muy precario el nivel de atención que se le va a poder brindar a las personas cuando se desborde un pico de la epidemia. Entonces, básicamente, ¿qué va a pasar? Va a haber los principales afectados, creo yo, que también seremos los profesionales de la salud. Muchos estarán infectados. Habrá muchas muertes de profesionales de la salud, llegado el caso pues de que se genere el pico. Y también de las personas más vulnerables, del que no tenga acceso, del que se encuentre alejado y que no pueda ser atendido en una unidad de cuidados intensivos. Esto va a ser
bastante problemático, va a ser bastante difícil. Y también, pues lo que nombraba el doctor, en los últimos días nosotros nos hemos podido dar cuenta que, bueno, la mayoría de muertes aquí en Colombia han sido personas que vienen ya con enfermedades de base, enfermedades crónicas. Entonces, no sé hasta qué punto se pueda sostener un sistema de salud cuando se desborde sus capacidades y cuando empiece a morir la gente y cuando empiece a morir principalmente las personas que tienen enfermedades crónicas, que aquí en Colombia son muchas las que tienen enfermedades crónicas porque aquí nunca ha habido una cultura de la prevención, el sistema de salud siempre ha sido un sistema más encaminado a la parte curativa que a la parte preventiva. Entonces no sé hasta qué punto podamos llegar. Realmente creo que llegado el caso se genere el pico de la pandemia, va a ser muy difícil para el sistema de salud sostener y vamos a tener que volver a una cuarentena bastante forzosa. Entonces, esperemos a ver qué sucede. Esperemos que no pase, que no llegue hasta ese punto. Sí, nosotros Doctor Mauro, ya tenemos, digamos, el ejemplo de los países europeos y ahora con más contundencia Estados Unidos y Brasil, porque desafortunadamente Brasil, hay que decirlo, aunque tiene un sistema único de salud de base de atención primaria en salud, las decisiones gubernamentales han afectado profundamente la difusión de la pandemia. Están ya llegando al muertos desafortunadamente y está creciendo con mucha velocidad. Nosotros hemos tenido una ventaja y es que, digamos, tuvimos un cierto tiempo para prepararnos. Vamos, en la medida en que pues, la epidemia fue pasando de los países asiáticos a Europa, nos dio un tiempo y digamos que aquí, si bien es cierto, no se tomaron las medidas más contundentes que se hubieran requerido, principalmente el haber hecho un cierre de fronteras y un seguimiento muy estrecho de la población que llegaba al exterior, que esta fue la fuente de ingreso, y haberlos puesto en cuarentena, que era lo que se requería. eh, a pesar de eso, digamos, hemos contado con una cierta suerte y la cuarentena ha hecho, digamos, que la velocidad de contagio eh, haya disminuido. Los epidemiólogos están diciendo que nosotros no hemos achatado aún la curva, que no es cierto. Eso, lo que pasa es que sí le bajamos fue la velocidad del contagio. Ahora, el otro problema que tenemos acá en el país es que nosotros no tenemos cifras reales, porque nosotros no estamos haciendo el número de pruebas necesarias que nos permitan detectar las personas que han estado contaminadas y que se contaminan y que principalmente son asintomáticas. Entonces, la gente que tiene ya en su cuerpo el virus y no le pasa absolutamente nada, pues la persona sigue su vida común y corriente, muchos de ellos saldrán a la calle y entonces nosotros no tenemos realmente una cifra certera, es más bien muy alejado de lo que aún ocurre. Seguramente con el número de muertes también nos ocurre lo mismo. Están planteando que se está sabiendo que la gente muere por causas del coronavirus después de haber muerto en un 40%. Entonces, digamos que aún no sabemos con exactitud el comportamiento. Pero lo cierto es que de nosotros llegar a unos niveles como los que está viviendo Brasil, para hablar de los países cercanos, Brasil o Ecuador, como el caso de Guayaquil, y pues Estados Unidos, quedaríamos absolutamente rebasados, y pasaría eso que está diciendo el doctor Michael. Por un lado, la contaminación del personal sanitario sería muy grande. Sí, digamos, lo que ha pasado en estas últimas semanas de la denuncia de los trabajadores del sector de la salud, mostrando la absoluta falta de bioseguridad y las presiones que han tenido que hacer en los conatos de paro, las marchas, los mítines, exigiendo elementos de protección como corresponden, ¿no? Porque es que como corresponden, es increíble lo que menciona el doctor Michael, que han tenido que utilizar varios médicos
una mascarilla, la N95, que es de absoluto uso personal, ¿no? Y estamos hablando de muchas cosas, es decir, estamos hablando de ciertos elementos de protección personal con ciertas características técnicas, pero además de otro tipo de medidas de bioseguridad, que obviamente en el país no están desarrolladas y que connotarían que muchos personas del cuerpo médico, de los trabajadores del sector de la salud se contaminan. Entonces, esta decisión de ir retornando paulatinamente, pues es complicada porque puede exacerbar la contaminación, pero también es claro, como decía el profesor Raúl, que hay sectores de la población que la están pasando muy mal, realmente son de la economía informal y que se ganan la vida día a día y que realmente los recursos que les llegan del Estado, los mercados que les llegan del Estado, estos o no llegan o son exiguos, ¿sí? Pretender que una familia sobreviva un mes con 160.000 pesos es la cosa más ridícula, pues, y ofensiva. Las familias no sobreviven con un salario mínimo, pues, mínimo menos con 160.000 pesos. Entonces, realmente aquí lo que se necesitaría es mantener la cuarentena un tiempo más, pero se necesitaría adicionalmente la renta básica universal. Es decir, no le podemos pedir a la gente que se quede en su sitio, en su casa, cuando la gente está sin alimento. Eso es absurdo y la gente pues obviamente no lo hace. Entonces, en este caso habría que combinar de manera urgente esas dos medidas, el confinamiento por un tiempo más y la renta básica universal que garantice que las familias puedan comprar los insumos para alimentar. Y por otro lado, pues quitar la presión de los sectores económicos, ¿cierto? Que son los que están presionando más para el retorno de la normalidad, entre comillas, digamos normalidad, porque están viendo afectadas sus finanzas, ¿cierto? Entonces requiere nuevamente pues la mano de obra de los obreros y de los trabajadores para volver a sus procesos. Entonces digamos que la situación es muy compleja, es muy compleja. Ojalá no lleguemos a esos niveles, pero ya se están empezando a producir situaciones muy complicadas, principalmente la que se viene dando en Amazonas. En Amazonas, que demoró un poco en llegar, al parecer llegó precisamente por la entrada de la movilidad desde Brasil, que ya tiene un foco económico muy importante. La gente se movilizó hacia Colombia buscando protección, pero movilizó el virus y la velocidad de propagación y el número de casos en Amazonas es súper exponencial y está mostrando pues, un hospitalito de primer nivel, que es absolutamente básico, que no tiene unidad de cuidado intensivo, pues no tiene ninguna absoluta capacidad de respuesta frente a eso. Y por otro lado, ya renunció parte del cuerpo médico. Renunció porque no les da ningún tipo de garantías. Entonces, la situación realmente en Amazonas puede ser supremamente complicada. Y eso Bueno, puede ser, digamos, un ejemplo de lo y que pasa en otras regiones del país. perdón, es que no estaba muy pendiente de los comentarios que nos están llegando de los compañeros que nos están viendo. Discúlpeme, estamos en un proceso de aprendizaje, pero aquí hay una pregunta, hay dos preguntas que van juntas, que se relacionan con parte de lo que usted está diciendo. Luego tenemos otra que creo que nos puede ayudar a darle paso a otro segmento, pero justamente alguien preguntaba que si las cifras que están circulando, las cifras que da el gobierno sobre la pandemia son reales o si más bien son como disfrazadas. Y también preguntan que si saben si se está haciendo algo en Leticia. Hemos oído de lo grave, pero si se están tomando medidas. No sé qué nos pueden decir sobre esto. En cuanto a la primera pregunta, bueno, yo de Leticia no tengo información, pero en cuanto a los datos pues, que da el gobierno,
realmente hay que tener bastante recelo con estos datos que ha estado dando el gobierno, porque no se está realizando la cantidad de pruebas suficientes. Ni siquiera se ha realizado pruebas de forma rutinaria y de tamizaje para los profesionales de la salud que están en primera línea. No se ha realizado tamizaje, por ejemplo, en sectores que están laborando en este instante, como son los policías, militares. No se ha realizado tamizaje en las plazas de mercado, ¿cierto? Entonces, vemos que no se está realizando la cantidad suficiente de pruebas. Aparte de eso, vemos que desde un comienzo no teníamos pruebas suficientes, no teníamos reactivos suficientes. Las pruebas moleculares son demoradas, ¿sí? La PCR, ¿sí? Que es una técnica de reacción en cadena de la polimerasa, es bastante demorada, requiere pues obviamente unos reactivos específicos y el gobierno estaba obviamente tasando esas pruebas. Entonces tenemos que los datos que tenemos del comienzo de la pandemia y los casos confirmados son poco creíbles. Y los casos que tenemos ahora, de pronto se ha ido realizando más pruebas y eso ha permitido pues que se eleve un poco más las cifras, pero tampoco podríamos confiar completamente en ellas. Ahorita pues con las pruebas rápidas esperemos que se pueda empezar a hacer un tamizaje más amplio de la población y tener unas cifras más acertadas. Sí, no, completamente de acuerdo con la opinión del doctor Michael, así es. En algunos momentos se ha dicho que, estaba viendo aquí las cifras oficiales, la página, digamos, dos instituciones que dan oficialmente las cifras son Ministerio de Salud y el Instituto Nacional de Salud. Las cifras para el día de ayer aparecen 9.456 personas contagiadas y 407 muertes. En algún momento se ha planteado que la cifra real puede ser esta que se tiene multiplicada por 100. Es un planteamiento que hicieron en otros países. Eso nos estaría hablando, si nos pegáramos a eso, estamos llegando cerca a 100.000 casos. Eso, como les digo, tiene que ver con que muchas personas son asintomáticas, o sea, un porcentaje muy alto de quienes contraen el virus no manifiestan ningún tipo de síntomas. A lo que se suma, pues que mucha gente, aunque los tenga, pues no accede a ser tamizado. Y en relación mm, a lo de las muertes que podría, digamos, eh, contarse mejor, digamos, igual seguramente que hay mucho subdiagnóstico. Hay mucho subdiagnóstico por la falta de pruebas a tiempo y por las faltas de pruebas posteriores. Entonces la situación pues se torna un poco compleja. En relación a Amazonas, para el día de ayer los casos son 418. Estoy tratando de mirar, a ver si, porque ahí lo clave es mirar lo que ha pasado el día a día, porque la velocidad de contagio en el Amazonas es impresionante. Es decir, prácticamente que el primer caso en Amazonas ocurrió a principios de esta semana. Y ya para hoy, viernes, estamos en 418. O sea, la velocidad de contagio en el Amazonas es altísimo. Y como les digo, la situación, la capacidad de intervención ahí es mínima, porque ahí lo que se tiene es un hospital de primer nivel. Entonces, digamos que ahí los casos que requieren unidad de cuidado intensivo deben ser movilizados a través de avión. Entonces, eso pues va a ser muy complicado por los costos que esto implica. eh, y digamos que, pues aunque el gobierno ya sabe de esa situación, habrá que ver si efectivamente van a movilizar los refuerzos, sí, los esfuerzos que se requieren para contener esa situación. Porque ¿quiénes son los que están siendo afectados en el Amazonas? La población indígena marginal, nuevamente vuelve y juega, que
puede ser simplemente no darle prioridad porque pues es una población que ni fu ni fa en términos de acumulación de capital. Entonces, yo realmente estoy muy preocupado por la situación de Amazonas, muy preocupado. Creo que la cosa puede desbordarse enormemente ahí. Gracias. En efecto, digamos, va pintando un panorama que es muy, pero muy preocupante. Parece contrario a la imagen, digamos, que ha querido dar el gobierno. Y a propósito de eso, aquí tengo otra pregunta que está ahí hace rato, pero me parece muy importante. Eh, es la de la profesora Carmen, que dice que, bueno, más allá de lo estructural que sabemos que hemos venido conversando, que funciona mal todo esto a partir de la ley 100 y todo este modelo de mercado. Eh, pero la pregunta que se hace es si hay diferencia, si hay alguna diferencia importante entre la política del gobierno y la política de la alcaldía de Bogotá con respecto a la crisis y en particular con respecto a la situación del personal médico y en general el personal de salud. A ver, Michael, primero. Sí, mira, bueno, hay unas diferencias. Obviamente los mandatarios locales tienen la potestad y tienen pues el poder pues de dictaminar sus propios decretos para el territorio pues para el cual fueron elegidos, ¿no? Obviamente ellos tienen que regirse también por la normatividad nacional. Entonces hemos visto que ha habido un choque como de trenes entre el gobierno nacional y la alcaldía de Claudia López, ¿cierto? Eh, no sé hasta qué punto pues esto sea también pues contraproducente, ¿no? Porque la idea es que se articulen siempre, pero sí se ha visto que la posición del gobierno es un poco más flexible, mientras que la posición que está asumiendo Claudia es un poco más rígida y en mi opinión es un poco más acertada. Considero de que está haciendo pues algunos esfuerzos, realmente pues sin meternos pues en la parte política y en lo de los partidos políticos y estas cosas, no, hay que reconocer pues que ella ha hecho algunos esfuerzos para mitigar la propagación en Bogotá, siendo el lugar donde más casos hay. A los médicos con respecto al personal de salud, ¿hay alguna diferencia en cómo responde el gobierno nacional y cómo responde el gobierno local a la Es muy, situación particular? es muy heterogéneo. Realmente en Bogotá, pues yo no vivo en Bogotá, no sé, pues con experiencia propia cómo se estén dotando los elementos de protección personal, pero lo que he visto, nosotros tenemos más de 21 grupos de WhatsApp y ahí llegan denuncias constantes. Y la verdad es que de los sitios donde menos nos ha llegado denuncias en cuanto a falta de elementos de protección personal es en Bogotá. Sí, a ver, Okay. yo diría lo siguiente. Si bien es cierto que la alcaldesa, digamos, se ha puesto al frente, ha liderado y ha mostrado su interés porque en Bogotá las cosas no se complican. Ella tiene unas limitaciones estructurales dadas por el propio sistema y eso no lo puede salvar ella de manera directa, ¿cierto? Aunque lo quisiera. Ahora, vienen apareciendo una serie de críticas importantes a las medidas que ella tomó, que tienen que ver nuevamente con que se hace una apuesta de inversión en el sector privado y no en el sector público. La decisión que ellos tomaron de habilitar Corferias y tener una galería amplia de camas disponibles para personas contagiadas es una inversión
importante que se hace en un escenario privado en vez de haber hecho adaptaciones de escenarios públicos que se conserven para después de la epidemia. Eso implicaba mirar varios sitios, o sea, porque ninguno tenía las condiciones como Corferias para poner ese número de camas que tiene dispuesta ahí, pero se podía hacer adaptando diversos sitios de la red pública hospitalaria y dejando eso ya como infraestructura para después de la epidemia. El caso del San Juan de Dios, que mucha gente rápidamente le dijo, haga adaptación del espacio del San Juan de Dios, y efectivamente allí habían unas condiciones dadas para eso, ¿sí? Y así otras instituciones de la red pública. Entonces, si bien es cierto, digamos, Claudia López ha liderado, ha mostrado su profundo interés, se ha puesto al frente, y nuevamente tenemos problemas con eso porque nuevamente el recurso público se va hacia el sector privado. Y por otro lado, también se le ha solicitado, se le ha propuesto que hiciera una estrategia de carácter territorial, configurando equipos de salud que fueran directamente a las comunidades a hacer allí todo el proceso de vigilancia y de atención, que es lo que realmente hoy sabemos ha tenido enormes resultados en diversos países del mundo. ¿Qué es lo que se hace? Equipos de salud presentes en todas las comunidades, haciendo pruebas para identificar a las personas con el COVID y colocarlas en cuarentena y hacerle seguimiento. Ese es, digamos, el mecanismo mejor de transmisión del virus, es que es identificar a la persona que tiene el virus y ponerla en cuarentena mientras pasa la carga viral, y ya cuando retorna pues no estás expulsando el virus. Entonces, eso se le solicitó también, pero eso no se ha hecho porque esa no es la estructura del modelo de salud que ha tenido el país. Eso lo tuvo acá Bogotá muy bien desarrollado en los periodos de gobierno entre el 2004, 2005, que se empezó a desarrollar la propuesta, hasta el 2011, 12, y Peñalosa llega y barre todo ese modelo que inicialmente llamó Salud a su hogar, Salud a su casa y luego territorios saludables. Si hubiéramos tenido esa estrategia y desarrollado eso, hoy tendríamos una, que es lo que está explicando por qué el comportamiento de la epidemia se está dando de manera tan limitada en Venezuela, que se le critica, pero realmente lo que pasa es que Venezuela viene con una estructura de atención primaria en salud de 15 años, por lo menos. Entonces, tienen la capacidad de hacer un seguimiento estrecho sobre la población de las comunidades, y además lo que han mencionado es que han tenido el apoyo de Rusia y China para tener el número de pruebas y de insumos que se requieren. Ok. Justamente esto de lo que está hablando ahora, bueno, esto es lo que no se publicita, ¿no? Digamos, más bien ahí se mete a todos en la misma bolsa y no se reconoce esas diferencias. Pero yo quería, ya para terminar, pero siguiendo justo con esto que acaba de plantear, quería pedirles que, qué recomendaciones o cómo desde su punto de vista, cómo tendría que enfrentarse, digamos, este problema de la crisis sanitaria en el país. Tenemos que ir cerrando ya, pero entonces quisiera que rematemos con esto. Así como ideas generales, ¿cómo ven ustedes que tendría que encararse, digamos, esta crisis? Contradiciendo, digamos, lo que se ha hecho hasta ahora. ¿Quieres empezar, Michael? Sí, bueno, yo coincido que es necesario empezar a hacer más pruebas. ¿Sí? Yo realmente opino que es necesario empezar a hacer pues un tamizaje bastante amplio de la población y mirar cuáles son las personas que están asintomáticas, crear unos pues lugares de cuarentena, proteger a los profesionales de la salud, eso es una cosa fundamental.
es necesario que nos protejan porque nosotros podemos volvernos un vector también de propagación del virus. Y no es solamente pues que nos discriminen, sino que nos den todas las garantías para el ejercicio de la profesión, porque nosotros lo que realmente hacemos es algo que lo hacemos por vocación. Nadie estudia para matar a otra persona o nadie estudia para causarle daño. Nosotros realmente estudiamos para ayudar a la sociedad, ayudar a las personas y con mucha vocación. Entonces ha sido terrible de pronto la discriminación a la que nos han sometido últimamente algunas personas, y también es necesario pues que nos protejan no solamente pues con elementos de protección personal, sino también con garantías laborales. Muchos quizás pierdan la vida atendiendo COVID, y quién piensa en la familia de esas personas. Entonces yo creo que el modelo y lo que debe asumir el gobierno es, primero, proteger integralmente a los profesionales de la salud; segundo, hacer pruebas masivas; tercero, pues hacer una cuarentena que sea realmente pues efectiva, y con protocolos de aislamiento realmente pues rigurosos. Básicamente esa es mi opinión con respecto a lo que se debería hacer. Bien, ¿qué planteo yo? Pues digamos que hay que hacer dos cosas en dos niveles. Uno, pues en el nivel de la epidemia, y dos, ya en una perspectiva más estructural. Nosotros, varios sectores del movimiento social, del movimiento académico, de los gremios, rápidamente cuando se iniciaba esta epidemia, y le hicimos un llamado al gobierno solicitándole varias cosas que consideramos fundamentales para el manejo adecuado de la epidemia. Uno, que el Estado tomara el control del sistema de salud, que implicaba hacer a un lado a las EPS en este periodo. Un control directo del Estado, operado a través de sus entes territoriales, que son las secretarías departamentales de salud y secretarías municipales. Y que todo el manejo del recurso se hiciera vía directa entre el gobierno, los gobiernos central, departamental y municipal, con la red prestadora de servicios tanto pública como privada, que permitiera precisamente hacer el uso de recursos para las cosas centrales que implican tener las pruebas para hacerlas ampliamente, dotar con los elementos de bioseguridad a los trabajadores del sector, y preparar la infraestructura hospitalaria para la recepción de los casos más complicados, lo que implicaba pues además el surgimiento de nuevas unidades de cuidado intensivo. Territorializar la atención, una cosa clavísima, a través de equipos básicos de salud que estuvieran integrados por un médico, una médica, un enfermero, una enfermera, un auxiliar de laboratorio, y otro, no recuerdo ahora, planteábamos un equipo de 4 personas, cuando menos, que llegara directamente a los territorios, identificara a la población, la aislara y le hiciera el seguimiento, y derivara a los casos complicados que requieren atención hospitalaria. Entonces, digamos que eso serían elementos para el enfrentamiento de la epidemia, pero nosotros estamos planteando que esta situación, que devela nuevamente con enorme fuerza lo que ha significado la privatización del sistema de salud, la destrucción de lo público, tiene que llevar a que como sociedad reestructuremos de fondo el sistema de salud y recuperemos el sistema público y recuperemos la respuesta pública adecuada para estos problemas de salud pública, que necesariamente implica la eliminación de las EPS, del aseguramiento intermedio, que hoy más que nunca ha demostrado su ineficacia, su falta, su no necesidad frente a un sistema de salud. O sea, nosotros no requerimos intervención para nada, eso simplemente es una figura de mercado de carácter económico que no mejora para nada la eficacia y la calidad de los sistemas.
de salud y por lo tanto debe ser eliminada. Y por otro lado, obviamente replantear todas las formas de contratación de los trabajadores y las trabajadoras del sector de la salud para configurar condiciones dignas de trabajo, condiciones decentes y condiciones absolutamente seguras. Es que el tema de la seguridad de la salud en el trabajo, de la bioprotección, no es solamente para ahora, para la epidemia del COVID-19, es para todo el tiempo. Los trabajadores de la salud siempre deben contar con condiciones de bioseguridad como correspondan a sus niveles de atención. Entonces, digamos, como se viene movilizando hoy la consigna en el mundo, no podemos volver a la normalidad porque la normalidad era el problema. Si no podemos pretender volver a lo mismo del sistema de salud, no podemos pretender volver a lo mismo de las condiciones laborales de los trabajadores del sector. Tenemos que transformarlo radicalmente. Pero eso solo se transformará si la sociedad lo entiende, si entiende en esta crisis el valor de lo público, si lo logra comprender, si logra comprender el valor del bien común de la salud, si logra comprender el valor social de los trabajadores y las trabajadoras del sector de la salud. Si eso la sociedad lo comprende, tenemos que dar paso a un proceso amplio de movilización social que lleve a transformar radicalmente el sistema de salud y nos lleve a configurar un sistema de base pública y universal, no mediado por el mercado, no puesto para el lucro, sino al servicio del bienestar, de la salud y la vida de la población. Y a formas laborales decentes, dignas para el conjunto de los trabajadores, donde vuelven y ganan pues el respeto social que se merece. Esas son cosas, digamos, de gran calado. Ojalá esta situación inédita, esta crisis global, permita avanzar en ese camino, pero eso no va a ser una cosa de generación espontánea, sino va a ser producto de que las fuerzas sociales y las fuerzas políticas que reconocen el valor de la salud como un derecho humano y no como una mercancía, que valoran la labor de la fuerza laboral del sector de la salud, lo comprendan así y lo lleven hacia allá. El resto, volveremos a lo mismo, volveremos a un sistema, continuaremos con un sistema absolutamente precario que desprecia la salud y la vida, y los profesionales y los trabajadores de la salud seguirán en el marco de esa enorme precariedad y no habrá cambiado nada. Bueno, doctor Mauricio, muchas gracias. De acuerdo, creo que hay que seguir adelante con este tipo de reflexiones, porque estamos hablando de cosas de fondo y como decían ustedes, son cosas estructurales que la crisis pues simplemente las develan, las evidencian, ¿no? Pero que hay que seguir luchando por una transformación más de fondo de esas condiciones estructurales. Y lo que implica, entre otras cosas, acabar con la ley 100, ¿no? Porque, digamos, ahí está amarrado todo. Pero bueno, muchísimas gracias, han sido ustedes muy amables. El doctor Michael tuvo que retirarse. Pedimos excusas a algunas preguntas, no las consideramos, pero bueno, más adelante seguramente tendremos ocasión de hacer otros programas sobre estos mismos temas. Muchas gracias, doctor Mauricio, muy amable. Raúl, con mucho gusto, gracias por la invitación y hasta pronto. Muchas gracias a la audiencia. Buena tarde. Buenas tardes a todos, muchas gracias. Y nos vemos la próxima semana con un nuevo tema de mucho interés para nuestra comunidad. Hasta pronto.